Buenos días, soy Sonia Silva, directora del CIE de Ensenada, y en nombre del equipo de directoras de CIEs de la región 1 le damos la bienvenida y agradecemos el interés y el esfuerzo que han hecho por estar hoy presente en este conversatorio llamado El desafío de enseñar ciencias naturales en tiempo de pandemia, nuevas oportunidades, a cargo de las formadoras del área de ciencias naturales aquí presentes, Susana Torrens y Gabriela Irrazábal de la región 1, que también están acompañadas por sus colegas formadoras de las regiones 11, 16 y 18, que a continuación van a ser presentadas. Antes de iniciar, les recomendamos mantener silenciados los micrófonos y usar el chat para pedir la palabra, dudas, consultas. Mi compañera Romina, directora del CIE de Berisso, estará atenta. Y ahora sí, le doy la palabra a Gabriela para que dé inicio a esta presentación del conversatorio. Muchas gracias. Ante todo, agradecer a las directoras de los distintos CIEs de Región 1 y a las personas que trabajan en los CIEs, ¿sí? El jefe de medio, todos, ¿no? Bibliotecarios, todos que hacen un esfuerzo enorme. Bueno, ha sido una muy eficiente organización tanto de este conversatorio como de muchas otras acciones que se están llevando adelante en nuestra región. Y bueno, la verdad es que es un gusto ser parte del equipo de Región 1. Sí, agradecemos enormemente a todas las directoras por este trabajo que es. Se nota que es en equipo y con un gran esfuerzo, lo valoramos muchísimo. También, por supuesto, que le agradecemos a todas y todos los profesores y profesoras que están hoy acá. Como decía hace un ratito, tenemos muchas horas pantalla ya en nuestra vida cotidiana y agradecemos que se tomen este tiempo para compartir con nosotros, entre todos. Bueno, y agradecer a las colegas de las otras regiones que ahora voy a presentar. Ustedes saben que la provincia tiene un equipo técnico, ¿sí? Y que nos dividimos por regiones y en general ustedes nos conocen a Susana Torrens, que es antes capacitadora, ahora somos formadoras. Ella es de química. Quien les habla, Gabriela Irrazábal, es de biología, y hasta hace un tiempito Andrea Segura era también colega de esa región. Ahora se mudó, literal, a la región 18, ¿sí? Y ella es formadora de física, me sale capacitadora, pero bueno, formadora. Pero además nos acompañan, ¿sí?, colegas de otras regiones que gracias a la virtualidad, ¿sí?, han podido viajar hasta aquí hoy. Mariela Encina, de la región 11, de biología. Hola, buenos días, encantada. Y bueno, como decía Gabriela, ha sido un placer no solo estar presente hoy acá con ustedes, sino también todas las charlas previas que hemos tenido para poder organizar esto y el recorrido turístico que nos estamos dando por las distintas regiones. Gracias, Gaby. Lucía Giuliani, también de la región 11, física. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradecer a los directivos de los CIEs, a los colegas que están presentes, por cierto, muchos, nos alegra en cada encuentro, y bueno, a mis compañeras de trabajo y de equipo. Un gusto. Y Laura Falsiglia, de la región 16, que estaba por ahí, no la veo, pero... Ahí está. Buen día a todas y a todos. Acá estoy. Un gustazo trabajar con mis colegas formadoras en este momento, en este rol, y con todos y todas ustedes que están ahí. Agradecer a cada una de las personas que estamos hoy acá, formadoras, directores, jefe de medios, docentes, colegas. Gracias, muchas gracias.
Bien, y bueno... Saludo, ¿me dejás saludar, Gavita, que no saludé? Sí, por favor. Porque, un gusto enorme volver, aunque sea de manera virtual, a encontrarme con la gente de Región 1. Iba mirando en el chat muchos nombres y muchas caras conocidas de muchos momentos compartidos de capacitación en la región, así que es una alegría volver, aunque sea de manera virtual, a encontrarnos con la gente de Región 1. Y comparto, obviamente, lo que han dicho mis colegas del placer de este trabajo compartido. Bueno, y justamente es eso, ¿no? Nosotros siempre hablamos del trabajo en equipo, ¿sí? De la interdisciplinaridad, en este caso dentro de las áreas de ciencias naturales, y bueno, intentamos predicar con el ejemplo, ¿no es cierto? Y creemos que justamente poder encontrarnos, trabajar en equipo es muy enriquecedor, y bueno, queremos traerlo también a nuestra región. Si este conversatorio es el último, digamos, de esta primera serie que hemos organizado en cada una de las regiones. ¿Sí? La idea es, bueno, que hoy no dure más de 1 hora y media, ¿sí? Para no hacerlo tan extenso, y nos vamos a organizar, en este sentido vamos a hacer una presentación, ¿sí? de algunas problemáticas, temas, y además unos documentos que hemos escrito, ¿sí? El equipo de Ciencias Naturales, que hemos escrito al inicio de esta situación tan particular que nos está atravesando, que es la pandemia, que queremos presentar, ponerlos en tema, y después habilitar el espacio, sí, de la palabra, y en este sentido nuestra idea es que a partir de sus inquietudes, sus necesidades, poder generar, ¿sí? Otro tipo de acompañamiento en forma de mesa, de diálogo, o bueno, veremos en función de lo solicitado, de seguir, que sea la primera de una serie de acciones para trabajar con ustedes. Bueno, dicho esto, Su, te doy la palabra. Gracias. ¿Se ve bien, chicas, la presentación? Se ve, sí, ¿no? Sí. ¿Está todo bien? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Bueno, gracias, Gaby. Entonces, empezamos a circular un poquito las ideas que hemos construido de manera grupal, este trabajo que presentamos hoy. Nosotros somos algunas caras de las que hemos participado, como dijo Gaby, acá detrás de todo esto hay un equipo de formadores mucho más amplio, que en la primera etapa nos hemos puesto a trabajar duramente sobre cómo acompañar esto que nos toca vivir, tremendo, o sea, todos los días pienso y se me ocurren nuevas ideas de decir, ay, COVID-19, ¿quién hubiera pensado alguna vez que me tocaba vivir en esta vida, al menos, una pandemia, ¿no? Que se produce cada 100, 120 años y justo nos tocó a nosotros ser parte de esto. A mí eso me moviliza mucho porque inesperado, impensado, inédito, y todo eso obviamente nos interpela, y nos interpela en lo personal y en lo profesional, ¿no? El COVID-19, ahora volviendo un poquito más a lo que es la profesión, nos hace algo que llega también para quedarse, esto de repensar las prácticas docentes de manera cotidiana. Si algo hacemos todo el tiempo es reflexionar sobre nuestras intervenciones, sobre nuestras propuestas didácticas, sobre cómo comunicarnos con nuestros colegas, con nuestros alumnos, qué formato de trabajo es el más apropiado, qué formato de comunicación es el que tiene mayor alcance. Todo el día esas preguntas creo que a cada uno de nosotros nos interpela y vamos buscando respuestas. Siempre creo que también es otra cosa que ha llegado y que existía antes, pero ahora se visibiliza más, tiene que quedarse, que es el trabajo con otros colegas. Fíjense, como dijo Gaby, esta posibilidad de reunirnos y convocarnos a tantos
colegas que estamos pensando sobre los mismos problemas, con las particularidades de cada escuela, pero estamos pensando sobre las mismas cosas. Y esto de poder intercambiar, de trabajar con el otro, de trabajar en forma grupal y pensar de forma grupal, es algo que tiene también que ponerse en la listita de las cosas que no debemos perder, ¿sí? En particular, digamos, en la enseñanza de las ciencias naturales, también hay un montón de desafíos y de retos, de cuestiones preexistentes, ¿sí? Acá muchos autores ya lo han también confirmado a través de su bibliografía. Muchas de las cuestiones que están hoy visibilizándose eran anteriores a la pandemia, estaban, ¿sí? Tal vez en un lugar de no tanta visibilidad y tanta, digamos, nada, que los profes nos estamos preguntando y visibilizando todo el tiempo, pero qué enseñar, cómo hacerlo, qué estrategias usar, qué ciencia enseñar y qué contenidos hoy por hoy tengo que priorizar, recortar, pensar acerca de que voy a poner en juego cada día que armo una propuesta, ¿no? La verdad que eso siempre estuvo, hoy con un contexto muy particular que nos obliga, digamos, más que nunca a decir, bueno, cuáles son realmente aquellos contenidos mínimos, cuáles son las habilidades que deben, no solamente contenidos, sino habilidades, procedimientos, que bueno, que nuestros alumnos deben llevarse en este periodo. Nosotros hemos, digamos, toda esta situación va cambiando día a día, también hemos hablado en el equipo que estas propuestas fueron pensadas y diseñadas en un momento y ahora las cosas obviamente van cambiando, tiene una dinámica impresionante, cambian todo el tiempo, pero sí son propuestas flexibles, digamos, ¿no? Es algo que nosotros podemos ir mejorando, ajustando, y como dijo Gaby, en función también de las necesidades que surjan a partir de esta reunión que tengamos, ¿sí? Esta propuesta que brevemente van a presentar después mis compañeras, tienen la idea de acompañarlos, acompañar a los docentes en su tarea cotidiana, y de, bueno, facilitar en algún punto, potenciar y mejorar las prácticas de enseñanza, que es lo que todos perseguimos, ¿no? Para lograr mejores aprendizajes en nuestras alumnos. Bien, dicha esta presentación, pasamos a la siguiente, André, que también esto nos interpeló a nosotros como equipo, previo, porque hacemos muchas reuniones e intercambios antes de poner en común y hacer esta presentación que resume algunas de las ideas que hemos debatido, es que notamos, también en función un poquito del relevamiento que vamos haciendo, es que hay un desgano, ¿no? Un desinterés, es que notamos que los alumnos se conectan menos, que responden cada vez digamos, de manera más discontinua y más lenta, que hay algunos que no sabemos dónde están, y eso es angustiante y preocupante, ¿no? Para los profes, cuando no sabemos qué pasa con ellos, por qué no responden, cuál será su situación. Y sabemos que todas las escuelas están trabajando de manera muy articulada, al menos muchas de ellas. Estamos también, yo estoy particularmente en la tutoría de cursos virtuales, donde también veo es decir, tengo un espectro de respuestas de que esta situación ocurre. Y bueno, la pregunta inmediata y el desafío inmediato que todos los docentes nos ponemos siempre al hombro es decir, bueno, ¿cómo ante esta situación, este problema de desinterés, de desgano, de falta de entusiasmo, cómo puedo sumarlo en esta segunda etapa del año tan importante, ¿no es cierto? Que no es igual a la primera, ¿no? En la primera nos encargamos de tratar de llegar a todos, de comunicarnos, de sostener el vínculo. Ahora siempre agregamos un plus, ¿no? O sea, todo eso sigue existiendo, el vínculo es importante sostenerlo, la comunicación realmente tiene que llegar a todos, pero ahora un poquito más, ¿cómo recuperamos su interés, su entusiasmo, sus ganas de estar? Su espera, digamos, que el alumno tiene de encontrarse al menos un ratito con sus compañeros, con sus
con su docente, ese espacio de decir, salgo un ratito, aunque sea de manera virtual y no real, porque la presencialidad todavía no la tenemos y hay una incertidumbre respecto a eso, pero sí decir, me escapo un ratito, tengo mi clase, y hacerle ese espacio, y en ese espacio, digamos, que vuelva a circular con algo del deseo, de la motivación, de sacarlo del lugar donde está para llevarlo a otro, aunque sea por un rato, y que en ese rato puedan circular no solo conocimiento, contenidos, propuestas de enseñanza, que son, por supuesto, irrenunciables, sino otras cosas, ¿no? Hoy escuchaba temprano que es realmente un acompañamiento para mí y una inspiración muchas veces a Mariana Maggio, en una historia que decía, que se la sugiero, que si no la han visto, que la sigan, tiene muchas historias en su perfil de Instagram, y en la que abrió hoy decía, qué coincidente, ¿no? Y que el virus didáctico le ha puesto al joven. El virus didáctico, y tiene toda una explicación de por qué dice que es didáctico, ¿no? Porque nos ha llevado a repensar un montón de cuestiones que hoy resultamos, que tienen que ver con la enseñanza. Pero más de eso, decía del recuperar los memes. Hoy por hoy, que no circulan tanto, y cuánto hemos perdido, si alguna vez existió, esto del humor, de la ironía, de la gracia, ¿sí? Que puede circular a través de los memes. Y esto también puede ser un punto para incorporar, en nuestras prácticas, desde a lo mejor en una misma clase, que sean los memes los que interpelan a los chicos a pensar, a reflexionar, a debatir o a concluir o a sorprender, ¿no? Hoy, la verdad que me pareció muy oportuno, ¿sí? Y de recuperar también el sentido del humor dentro de nuestras clases. Creo que son también estrategias válidas que podemos pensarlas, ¿no? Pensarlas en conjunto para poder incluirlas y, bueno, intentar recuperar esto que notamos que se ha perdido. Esta básicamente es un poquito la presentación, decirle por dónde vamos a ir, y en este búsqueda del interés le paso entonces la palabra a Lucy, que nos va a contar un poquito acerca de estas preguntas que pueden llegar a movilizar a los chicos e interesarlos en propuestas áreas, ¿no? O interdisciplinares. Lucy. Gracias, Susi, gracias. Bueno, en esto que decíamos, ¿no? Que veníamos reflexionando y que, bueno, a través de las manifestaciones de algunos colegas, en la preocupación de haber perdido tal vez el contacto con algunos alumnos o de notar desgano en sus alumnos en esta vuelta al receso, es que nos proponemos doblar el desafío y el reto que tenemos porque, bueno, nunca abandonamos esta voluntad profesional que nos une, ¿no? Entonces, en torno a esto de buscar nuevos deseos, de convocar a los alumnos, pensábamos también, además de lo que Susana estaba contando en distintas estrategias que podríamos utilizar, pensábamos convocar también a los alumnos desde preguntas que pueden ser provocadoras. Provocadoras en el sentido que pueden provocar alguna inquietud de acercarse al problema, acercarse a la situación, acercarse al hecho que le estamos presentando a modo de estudio, ¿no? Digamos, a modo de aprendizaje, porque si bien seguimos manteniendo los vínculos como el desafío prioritario, tampoco abandonamos la tarea de enseñar, que nos preocupa, y bueno, lo que sí sabemos es que no podemos trasladar las prácticas previas, antes, digamos, presenciales, no son trasladables en este contexto de enseñanza a distancia. Entonces, en esta interpelación que sentimos de qué hacer, de cómo enseñar en este contexto, hemos pensado hoy aquí nada más que un momento para compartir con ustedes algunos ejemplos que, bueno, en este caso vienen de la mano de la pandemia, pero podrían ser de otras temáticas, de percepción de nuestros alumnos cercanas por ejemplo, a la región, al barrio, a lo que les está pasando a los alumnos en este momento, ¿no? Y una de las preguntas que mostramos acá en dibujos, en fotos que hemos tomado de distintos artículos, es ¿por qué usar el tapabocas o el barbijo?
Y esta pregunta, que parece sencilla y obvia y que tiene una respuesta, quizás uno diga, bueno, para cuidarnos, en realidad lo que queremos mostrar con esta pregunta es que detrás de esta pregunta, como otras que han aparecido durante esta pandemia, en realidad hay diversas posiciones, hubo idas y vueltas, avances y retrocesos, por parte de los científicos, por parte de los infectólogos, por parte de los médicos, por parte de los sanitarios, en cuanto a qué teníamos que hacer con el tapabocas, ¿no? Si colocarlo cuando estábamos cerca de la persona, si usarlo incluso en los lugares libres, en los lugares de espacios abiertos. Digamos, la Organización Mundial de la Salud dio sus recomendaciones, retrocedimos, y esto nos parece que marca dos cosas. Primero, la posición de la ciencia que está en este momento en las casas y en el habla de todas las personas. Y esto para nosotros es bueno, para los profes de ciencias naturales, para cualquiera en general, de cualquier área, podríamos tomar situaciones desde esta problemática para instalarlas como prácticas de enseñanza, ¿no es cierto? Y sobre todo para mostrar una visión de ciencia que hemos quizás trasladado por años, y es en torno a la ciencia rígida, estructurada, con una verdad absoluta, con el conocimiento no cerrado, totalmente ideológico, ¿no? Y bueno, justamente nos parece que estas conversaciones con los alumnos, ¿no? Y estas situaciones donde nos muestran toda una historia de la ciencia que avanza en la producción de conocimientos con idas y con vueltas, ¿no? Y afectada por múltiples factores, incluso hasta por intereses que podríamos pensar en este momento, intereses políticos, intereses económicos, intereses sociales, ¿verdad? Entonces, esta otra mirada que queremos discutir con ustedes y hacerles llegar, y bueno, que sea un momento de intercambio, en una ciencia, en otro contexto, ¿no? Una ciencia más humana, una ciencia más dialógica, ¿no? Que permita la palabra del alumno y que permita indagar, porque si pensamos en esta situación que hemos traído en este momento, que estamos presentando, hay por detrás de esta situación también contenidos que se pueden enseñar en el aula, ¿no? Que es nuestra preocupación, qué enseñar en este momento. Detrás de estas problemáticas más provocativas, si queremos llamarla, y que tienen mucho que ver con uno de los documentos que ahora vamos a presentar, con todos en realidad, detrás de esta problemática, detrás de estas preguntas hay contenidos por pensar, ¿no? Uno podría pensar en, bueno, en cómo se produce la filtración de las micropartículas, o digamos, algunos las llaman macrogotas, ¿no es cierto? Cuándo estornudamos, cuándo tosemos, cuándo hablamos, qué pasa con las condiciones que tiene que tener ese barbijo, el tipo de tela, por qué, ¿no? Entonces yo pensaba y pensábamos con el grupo, bueno, ahí hay procesos de filtración, procesos físico-químicos que se podrían estudiar, también, por supuesto, los procesos biológicos, ¿no? Acerca de sistemas de respiración y qué se pone en juego allí. Todo el tema de los gases, porque bueno, hay intercambio de gases cuando respiramos, y qué pasa en la concentración de esos gases cuando tenemos un barbijo puesto, ¿verdad? Si perjudica o no la respiración, que también fue algo que estuvo dando vueltas por allí, ¿verdad? ¿A cuánto viajan esas macrogotas? O también podríamos mirar y explorar un poco más si corresponde y es correcto llamarlo aerosoles desde la química, por el tipo de suspensión de partículas en el aire, ¿verdad? Entonces, ¿a cuánto viajan? ¿Cuál es la velocidad? ¿Por qué nos dicen a 2 metros o a 6 metros de distancia, ¿no? Y esto tiene que ver con los fluidos, el comportamiento de los gases. Y digo, si uno empieza a pensar, decíamos, hay un montón de contenidos que están allí puestos y que uno haciendo un recorte, ¿no? Cada uno desde su área, incluso de manera interiorial, uno podría estar abordando contenidos, enseñando y a la vez discutiendo la posición de la ciencia y qué es lo que pasa, ¿no? Cuando nos dicen una cosa y luego otra. Y lo último que quiero decir respecto de esto, para no extenderme, es que si miramos la historia de la ciencia, la evolución de la ciencia, ha sido siempre igual.
Y si miramos otras pandemias, también hubieron en esos momentos características propias de esos tiempos, ¿no? Que podríamos comparar incluso en estos momentos. Por lo tanto, nos parece bien, ¿no? Bueno, sacar un poquito, dejar de lado esa postura rígida, absolutista, verdadera y única de la ciencia para pasar a una construcción más humana y provisoria. Bueno, gracias. Bueno, y siguiendo un poquito con esta situación problemática que comentaba Lucy, ¿no? Podemos hacer como una generalización, ¿no? Y pensar en distintas situaciones problemáticas que nos convoquen y los convoquen a nuestros alumnos, ¿no? Y hacer un análisis desde las interdisciplinas y cada uno desde qué lugar se puede aportar o desde dónde se puede observar, ¿no? Y con ese trabajo en equipo, ¿sí? Poder generar al alumno esta instancia de interés, ¿no? Que estamos queriendo lograr. Y respecto de esta situación que planteamos, hay una serie de preguntas, ¿sí? Que no sé si se alcanzan a leer bien, pero que las voy a mencionar y que, bueno, podrían ser disparadores como para empezar a trabajar. Muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? Bueno, tenemos una serie de preguntas que podemos ir analizando en equipo o de manera individual para abordar estas distintas situaciones, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué decidimos enseñar en este contexto? ¿Cómo vamos a evaluar y retroalimentar la propuesta? ¿Dónde y cuándo? ¿Con qué materiales? ¿Quiénes llevarán adelante la propuesta? ¿Sí? Bueno, esto lo abordamos desde todas las miradas, ¿sí? Logrando esta cuestión de calidoscopio, ¿no? Que se va moldeando en función de con qué mirada nosotros podemos abordarlo, ¿no? Desde qué lugar. Siento que esto son situaciones complejas, ¿no? Y que requieren de muchas aristas y de distintos análisis. Nosotros hemos, como les mencionábamos al principio, hemos elaborado algunos documentos, ¿sí? En el equipo de Ciencias Naturales, que ahora mis compañeras los van a mencionar brevemente. Estos documentos están colgados, están subidos en el blog regional, que ahora les vamos a compartir la dirección en el chat por si no lo tienen a mano, ¿sí? Y en realidad la intención es poder acompañarlos, ¿sí? Con una serie de temas, ¿sí? O de contenidos y de recursos que consideramos que son necesarios y que les pueden dar una mano al momento de pensar y repensar, ¿sí? Sus prácticas. Los menciono brevemente porque ahora cada colega va a tomar uno de ellos. Tenemos una serie, ¿sí? De integración de las TICs en nuestras prácticas, una serie de documentos de problemas sociocientíficos y otra sobre evaluación en este contexto. Cada uno de ellos está pensado no por las herramientas en sí particularmente, sino con un marco, ¿sí? Didáctico, pedagógico para ayudarlos. Y si bien algunas cuestiones consideramos que ya han sido saldadas, es muy interesante volver a replantearse, repreguntarse, ¿sí? Revisitar estos temas para ver si hay cuestiones que podemos aprender, seguir aprendiendo, cambiarlas, o no, ¿no? O estamos en marcha. Lauri. Bueno, uno de los documentos que escribimos en este grupo grande de formadores de la provincia de Ciencias Naturales es cómo encontrarnos sincrónicamente hoy en esta realidad, ¿no? Esto lo escribimos, cabe la aclaración, al principio, en abril-mayo, cuando estábamos todos buscando de qué manera poder conectarnos con nuestros colegas, con nuestros alumnos y alumnas, con nuestros equipos directivos, las familias. Encontramos algunas aplicaciones que hoy ya están muy difundidas, pero en algunos casos está bueno releer qué características tiene cada uno. De manera sincrónica, ¿por qué? Porque
nosotros pensábamos en ese momento que lo que más extrañábamos, lo que más fortalece, lo que queríamos hacer, y la Dirección General de Escuela en sus documentos también nos pedía que acompañemos a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Entonces empezamos a buscar, y algunas de las aplicaciones como Facebook, que es un poco más informal, pero también los caracterizamos, como el que estamos usando, el Google Meet, como el Zoom, y me falta uno, Zoom, Google Meet, y Jitsi Meet. Lo que hicimos fue caracterizar a cada una de estas aplicaciones para poner en el documento esas características, y que para cada uno de los docentes, cuando tenía su objetivo de reunión para con sus alumnos, sus colegas, sus familias, poder leerlas y elegir cuál era más apropiada. Por ejemplo, algo que caracteriza a la aplicación Zoom es que se puede hacer subgrupos que en otras no podemos. Algo que caracteriza a Jitsi Meet, que es una aplicación libre, que con las demás no. Una aplicación que a mí me hace sentir más segura es la de Jitsi Meet con la cuenta de la de Google Meet con la cuenta del ABC, que como tenemos cuenta en el ABC, todos los docentes y todas las docentes, me hace sentir más segura porque puedo grabar, todo en el marco de la plataforma de la Dirección General de Escuelas, ¿no? Que es el ABC. Y bueno, decíamos, ¿no? Estos son herramientas como para poder encontrarnos sincrónicamente con aquellas personas como los alumnos o los docentes, según el cargo o para lo que nos lo necesitemos, ¿no? Según el objetivo que me pongo para la reunión, leo qué características tiene cada una de estas aplicaciones y elijo cuál es la más apropiada para mí, por distintas cosas, ¿no? Cada uno tiene sus criterios de elección. Nosotros ponemos la caracterización general, la descripción de cada una de estas aplicaciones para compartirla con ustedes y que ustedes elijan según lo que necesiten. Bueno, de manera general, ya estaríamos. Bien. Vamos a hablar ahora de la serie de integración de las TIC, ¿sí? Bueno, la verdad que hace tiempo que venimos abordando el tema de las TICs, pero bueno, creo que en este contexto cobran relevancia, ¿sí? Porque bueno, en el contexto de la presencialidad tal vez había algunas dificultades en la implementación, no hay internet en la escuela, no está disponible el cañón, bueno, uno podría encontrarse con algunas dificultades, pero la verdad que ahora están a un clic de distancia las TIC, así que creo que creemos en este contexto merece una reflexión particular este recurso, ¿sí? A lo largo de una serie de documentos analizamos algunas posibilidades y en consonancia con las orientaciones de los diseños curriculares, ¿sí? No nos olvidemos que todo esto que nosotros armamos y planteamos está en concordancia con los diseños curriculares, que son los que marcan aquello que tenemos que hacer en las aulas, ¿sí? Una de las orientaciones didácticas que cruzan los diseños curriculares es el uso de modelos, y en consonancia con esta orientación didáctica hay uno de los documentos que aborda el tema de simulaciones, que tantas veces hemos tratado y en tantos cursos. Bueno, volvemos a hacer una mirada a ese recurso, pero en este contexto, ¿sí? No nos olvidemos que en este contexto el uso de la simulación va a estar mediada por la tecnología, es decir, el alumno no me va a tener al lado disponible, sino que me va a tener mediado por una pantalla o mediado por un chat o mediado por algún otro recurso para poder hacer uso de la simulación, ¿sí? Los laboratorios virtuales, ¿sí? No nos olvidemos que la experimentación es uno de los pilares de la enseñanza de las ciencias naturales, y bueno, encontramos varios laboratorios virtuales. Hay uno de los artículos que desarrolla el tema de los laboratorios virtuales, en el cual se pueden poner en juego muchas de las habilidades que ponemos en juego en una experimentación con material concreto, ¿sí? Predecir qué va a pasar, elaborar alguna hipótesis, poner a prueba esa predicción, ¿sí?
Otra de las cuestiones que también entran en juego es la búsqueda y selección de información en diversos formatos, ¿sí? Y este es un tema, ¿sí? Hoy en día estamos bombardeados por información, hoy en día enseñar a distinguir una información fiable de una que no lo es una habilidad para enseñar para enseñar en el aula, ¿sí? Una habilidad que nuestros alumnos deben adquirir. Hay un documento que se llama el uso de las TIC mucho más que googlear, ¿sí? Además de googlear hay que aprender a googlear y aprender a discernir y a seleccionar todo lo que la información que aparece por la web, ¿sí? Obviamente que esto está cruzado por un uso didáctico de todas estas cuestiones, ¿sí? Elegimos empezar esta plaquita con esta frase de Talanquer en la que expresa esta cuestión de que las TIC tienen sentido, ¿sí? Si uno las usa para hacer algo que no podía hacer de otra manera o que la puede hacer de manera más efectiva, ¿sí? Cuando uno decide usar un recurso, siempre usamos la frase esta de no poner el caballo antes que el carro, ¿sí? Uno entra y se encuentra con un mundo de recursos y el recurso en sí mismo no tiene sentido, sino el recurso al servicio de una situación de enseñanza, el recurso con una mediación didáctica, ¿sí? Cuando uno decide incorporar las TIC, está esta cuestión de, bueno, ¿qué quiero enseñar? Conocimiento del contenido, ¿sí? ¿Cómo lo quiero enseñar? ¿Cómo el otro lo va a aprender? Conocimiento didáctico del contenido. Y también esta tecnología, ¿en qué sentido beneficia este proceso de enseñanza que yo quiero utilizar? Porque si voy a regir un recurso TIC que tal vez tiene dificultad en el manejo, tal vez tiene dificultad para descargarlo, o sea que va a generar más obstáculos que beneficios, tal vez no sea el adecuado. Entonces, estos documentos, además de brindar algún listado de recursos, sobre todo, los interpelan desde esta cuestión didáctica, ¿sí? Bien. Lucy, ¿seguís con evaluación? Pasamos a evaluación. Bueno, siempre decimos, ¿no?, que cuando hablamos de evaluación, bueno, es uno de los temas más ríspidos, si se quiere poner esta palabra, más difíciles, porque, bueno, no es de ahora, no es solamente por este contexto de pandemia, que ya todos hemos recibido las circulares acerca de cómo hacer este seguimiento en los aprendizajes de nuestros alumnos, pero la evaluación siempre nos trae algunas inquietudes, porque hemos hecho algunos cambios tal vez en los procesos de enseñanza, pero la evaluación sigue siendo, bueno, muy llegada, ¿no?, a los modelos tradicionales. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad lo que no lo decimos nada más que nosotras, sino que lo dicen las investigaciones en didáctica general y en didácticas específicas. La evaluación sigue siendo el proceso tradicional de lápiz y papel, en todo caso habladas o pruebas orales, pero no va mucho más allá y no hay una ida y vuelta tal vez sostenida con los alumnos en esto que intentamos, o que desde los fundamentos de la formación de la evaluación formativa sabemos que tiene que haber procesos metacognitivos, procesos de autorregulación, procesos que los inviten a los alumnos a pensar sobre lo que han aprendido, sobre lo que no han aprendido, por qué sus dificultades y bueno, cómo avanzar, ¿no? Me parece que esto en las aulas aún nos falta trabajar, así, vuelvo a decir, los dicen las investigaciones sobre el tema. Por lo tanto, bueno, nos trae siempre alguna cuestión de inquietud. Además, lo tomamos muchas veces como cuestiones administrativas, técnicas, y no con el sentido ético verdaderamente de la evaluación, en tanto de promover, ¿no es cierto?, y fortalecer y dar, valorar y, bueno, todo lo que significa sostener a nuestros alumnos en los procesos de aprendizaje. Por eso decimos que
va de la mano y de alguna manera lleva, ¿no?, de los procesos de evaluación, llevan a los procesos de aprendizaje, digamos, no son, si bien son distintos, pero están plenamente unidos siempre. En este sentido, nos parece importante también decir que todo no se podrá evaluar. Entonces, frente a toda esta situación, nos preguntamos, bueno, ¿qué evaluamos de los alumnos, no? Evaluamos contenidos. Y cuando decimos contenidos, no decimos nada más que contenidos disciplinares, decimos contenidos en tanto a, bueno, capacidades, habilidades cognitivas, ¿no es cierto?, actitudes, valoraciones. Entonces, para esto, para fijar el qué evaluamos, el cuándo y el cómo hacerlo, nos parece importante que fijemos algunos criterios, algunas categorías de análisis para poder dar seguimiento bueno, a los aprendizajes de nuestros alumnos. Este documento en realidad se fundamenta sobre eso, no sobre una evaluación que, como ya sabemos, no es cuantitativa, sino que tiene este carácter más ético, más cualitativo, de poder hacer estos seguimientos, ¿no? Y de poder en algún momento implementar en algunas instancias de evaluación instrumentos que tengan que ver con estos procesos metacognitivos, ¿no? Estos procesos de darle la posibilidad a los alumnos de que verdaderamente se autoevalúen, ¿no? Cosa que, bueno, vuelvo a decir o volvemos a reiterar, no es tan habitual en las aulas en general, no solo en las aulas de ciencias, ¿no? Implica toda una planificación también en este sentido de parte del docente. Y bueno, en el documento se van a encontrar con dos ejemplificaciones. Cuando tengan acceso a este documento, van a encontrarse con una ejemplificación que corresponde al ciclo básico, donde se habla de un tema y se proponen cuáles podrían ser las actividades o los instrumentos de evaluación más apropiados. Aquí podríamos hablar del diario del alumno, los registros que puede hacer, ¿no es cierto?, escalas de valoración, algunas se llaman escalas Likert, en el sentido de que le preguntamos, bueno, ¿qué crees que aprendiste? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo crees que lo podés mejorar? En este sentido, para los chicos más pequeños, es bueno que lleven un registro de este estilo, que lo compartan siempre con el docente, en esto que decimos una ida y vuelta también en estos procesos, ¿no? Para el ciclo superior se van a encontrar en el documento con que hay ya un trabajo de un proyecto y se propone, bueno, cómo mirar ese proyecto, donde pueden intervenir también distintas áreas o disciplinas, y aquí, bueno, se aconsejan otros instrumentos también apegados a los procesos de autorregulación. Aparecen las rúbricas, que como decimos, las rúbricas pueden resultar, dependiendo de la confección que se haga de ellas, por supuesto, pueden resultar instrumentos organizadores, además para el docente. ¿Por qué? Porque recabamos información con la evaluación, ¿no? Evaluación no numérica nada más, quiero decir, evaluación que nos permite saber cómo están nuestros chicos, nuestros alumnos, siguiendo los aprendizajes que les proponemos. Por lo tanto, una rúbrica confeccionada, creemos, con algunas categorías previamente pensadas y establecidas por parte de nosotros, con las valoraciones que les queremos dar, bueno, eso es valioso, e incluso nos parece de antemano compartirlo con nuestros alumnos, es decir, bueno, miren, para este problema, para este trabajo, para esta situación, pensamos que está bueno, ¿no?, que es importante que ustedes construyan estos saberes, estas competencias, estas habilidades. Y bueno, ahí uno comparte de antemano y esto uno lo puede ir hablando con los alumnos. Bueno, ¿crees que lograste esto o no? ¿Qué nos faltaría? Sabemos que son procesos que no están naturalizados, decimos, ¿no? Porque tal vez todos siempre nos sentimos así como un poco temerosos frente a cuando alguien nos evalúa. No está tan naturalizado los procesos de evaluación. Siempre crea y genera, bueno, cierta cuestión de miedo, ¿no?, de tensiones. Pero bueno, creemos que de a poco pueden instalarse estas miradas, ¿no?, estas nuevas miradas
que no son nuevas, por cierto, pero que digo son nuevas porque tal vez no están aún del todo instaladas en las aulas. Así que este documento propone y habla de la evaluación, pero siempre en torno de los aprendizajes que han podido construir nuestros alumnos en este tiempo de pandemia, pero creemos que lo podemos extender y analizar para cualquier otro momento. Bueno, nada más. Mari, estás sin el micrófono. Les decía que siguiendo un poco la línea de todo esto, al comienzo Susana nos contaba algo que ustedes deben vivir en cada una de las instituciones en las que trabajan, es la dificultad para sostener a los alumnos en esta comunicación, en el día a día, en poder sostener la entrega de actividades. Comenzamos a ver el cansancio de todos ellos. Lucía nos daba el ejemplo de cómo abordar una situación problemática en el aula, y Gaby nos proponía una serie de preguntas que podíamos hacernos para desarrollar en torno a esto. Todo esto, digo, uniendo todos estos puntos, nosotros sugerimos abordar justamente en el aula problemas que tengan que ver o que asocien lo social y lo científico, esto que nosotros denominamos problemas sociocientíficos, y elaboramos una serie de documentos planteándoles primero cómo trabajar estos problemas sociocientíficos en el aula nos habilitan, digamos, poder estar en concordancia con lo que nos solicitan los diseños curriculares, que es poder dar una mirada más amplia de la ciencia, poder trabajar en torno a lo que es la alfabetización científica, y no solamente centrarnos en los contenidos conceptuales, sino abrir la mirada para tratar de lograr una formación más integral de los alumnos. Los problemas sociocientíficos lo que nos permiten, básicamente, a nosotros como docentes, digo, creo, cuando podemos establecer acuerdos con otros docentes de otras áreas, es trabajar esto en forma interdisciplinaria, en forma articulada, es poder abordar estos problemas desde diferentes miradas. Entonces, estos documentos que se han elaborado, también como decía Laura y Andrea, los elaboramos al principio de esta pandemia, ya por mayo, abril, antes de mayo. ¿Sí? Lo que hacen es un poco describir cómo es, nosotros como docentes, cómo reconocer cuando estamos frente a un problema sociocientífico, qué características debería tener, cómo lo podemos plantear en el aula, y fundamentalmente los propósitos que como docentes nos podemos plantear al trabajar estas situaciones con nuestros alumnos. Básicamente, lo que nos posibilitan es no solo trabajar contenidos conceptuales, sino abrir un poco la mirada y también trabajar lo que son los valores, las creencias, las actitudes éticas, sociales. Entonces, esto también nos parece muy importante y significativo en este momento también, para sobre todo poder trabajar con las emociones y con los intereses de nuestros alumnos, y de esta forma poder establecer un vínculo más cercano con lo que desarrollemos en los encuentros. Estos son dos documentos, en el primero hay más que nada orientaciones de este tipo, como les estaba contando, y en el segundo documento básicamente se aborda como gran problemática sociocientífica y a modo de ejemplo, esta cuestión de, bueno, ¿cómo podría responder la ciencia y la tecnología a los problemas que se presentan en la pandemia? Y a partir de allí se analizan una serie de problemas o subproblemas o subpreguntas que se podrían generar, y se ofrecen recursos de variada índole, ¿sí? Que pueden ser artículos periodísticos, que pueden ser simuladores, que pueden ser... Entonces, la idea no son secuencias didácticas, sino la idea es mostrarles una serie de recursos con algunas orientaciones para que cada uno de ustedes pueda adaptarlos a su contexto. Pensando en los problemas sociocientíficos, digo, nosotros lo abordamos en torno en esos documentos, en torno a lo que tenía que ver con el virus, SARS-CoV-2, y la pandemia, y la serie de preguntas rondan en torno a eso, pero en estos días van a surgir a cada momento a nuestro alrededor diferentes problemáticas. Como decía Lucía también, estas pueden ser cercanas al contexto de los alumnos, pueden ser locales, pueden ser de la propia comunidad, o bien pueden ser
mundiales y que repercuten también a través de los medios de comunicación o de las redes. Tenemos el ejemplo de la explosión en Beirut, más cercano a nuestro contexto, por ejemplo, la intoxicación y las muertes producidas recientemente por dióxido de cloro, ¿sí? Y entonces esto, digo, acá lo potente de estas situaciones es que no solamente nos permiten trabajar contenidos desde una mirada particularmente de la nuestra, por ejemplo, desde la física, desde la química, desde la biología, sino que además entran en juego aspectos que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo político, y entonces es poder ampliar la mirada. Hay cuestiones de estas de que estamos hablando que impactan profundamente en las emociones de nuestros jóvenes. Entonces, bueno, esta es una vía de entrada para poder comenzar a trabajar estos temas. Me parece que si están de acuerdo dejaríamos hasta acá y le daríamos la palabra a los docentes, así nos cuentan un poquito ellos. Solamente, Mari, sumar a lo que dijiste, esta cuestión de estos problemas sociocientíficos que permiten este abordaje interdisciplinario. En este contexto, además de todos los beneficios desde la cuestión pedagógica que vos describiste excelentemente, suma esto de poder pensar varias disciplinas o varias áreas trabajando juntas en un solo problema, en un solo trabajo, ¿sí? Y en este contexto no es una cuestión menor. No es lo mismo para un alumno recibir 14 tareas de 14 profesores diferentes, con 14 formatos diferentes, que nos convoquemos 2, 3, 4 profesores a trabajar en una situación problemática y pensemos una cuestión problemática y potente que aborde varios contenidos de varias disciplinas. Solo suma eso, María. Andrea, y yo le sumaría a eso también la mirada desde el lugar del docente. Tampoco implica la misma carga para nosotros, ni el mismo placer al plantear esa carga. Y yo creo que esas cuestiones se transmiten también. Cuando uno está haciendo algo que disfruta y encima lo está haciendo con otro, y lo podemos y vemos que lo enriquecemos, entonces esto tiene un plus extra. Y esto se transmite también a los alumnos. Entonces, poder generar estas pequeñas comunidades de aprendizaje más amplias que del docente y su grupo de alumnos, extenderlo a otros docentes que trabajan con el mismo curso, incluso extenderlo por ahí incluso, ¿por qué no ahora que tenemos esta posibilidad de comunicarnos así de forma virtual, poder plantear alguna comunicación con algún experto de la comunidad o de otra, digo, ampliar un poco la mirada y salir de lo que antes era el aula, digo, pensar también en todos estos recursos que tenemos a la mano y que cuando los pensamos con otros es mucho más fácil, se nos ocurren más ideas, empezamos a ver posibles articulaciones, otras posibilidades que tal vez pensando en soledad no se nos ocurren o nos es mucho más difícil concretar también, que ese es otro tema. Acá en el chat. Y pensaba también en esto que decís tan importante de convocar a, por ejemplo, a alguien, ¿no? Un experto que podría dar una charla con el tema de la vacuna que surgió en estos días y que la verdad es que, bueno, una buena noticia, pero también, ¿no? Todo lo controvertido y los distintos factores que pueden estar interviniendo en esta problemática, ¿no? En la producción de vacunas. También allí tenemos una buena propuesta para trabajar en el aula, también de distintas áreas, y con todo este matiz o estos matices que Mariela estaba contando, ¿no? Así que hay muchas situaciones que podrían instalarse como prácticas de aprendizaje, y bueno, que es criterio del docente cuáles, ¿no?, les parece más significativas para sus alumnos, ¿no? Así que sí, es muy importante. Gabriela en el chat nos cuenta que, bueno, ellas tuvieron una experiencia trabajando en forma interdisciplinaria que no les dio resultado. Los alumnos no hicieron las tareas. Bien, estas también son experiencias, digo, y uno tiene que ponerse también a pensar con el otro por qué nuestros estudiantes en estas situaciones no pudieron responder a esto. Digo, creo que es también un lindo ejercicio de análisis. ¿Qué nos está pasando? No tenemos los resultados, ¿sí?, asegurados con nada de lo que hagamos, y menos en este tiempo. Entonces, bueno, pero darnos la posibilidad de probar y de analizar qué es lo que sucede. Digo, tal vez es una cuestión de motivación de nuestros alumnos, tal vez es que todavía podemos pensar y mejorar la forma en la que le planteemos este trabajo interdisciplinario. Tal vez el tema no les interesaba y también desde ahí, sí, eso sumado al desgano natural, piensa que
lo dejaran. Digo, esto creo que son cuestiones también muy interesantes para trabajar entre docentes y de forma institucional. Cada docente, cada institución conoce a sus alumnos, conoce su contexto y es quien puede mejor decidir estas cuestiones pensando en el grupo con el que está trabajando. Andrea Rodríguez en el chat dice que a ellos sí le dio mucho resultado esto del trabajo interdisciplinario. Lo que sí es cierto que este es un contexto totalmente diferente a cualquier otro que hayamos atravesado antes. Por lo tanto, no hay saberes construidos sobre cómo enseñar y aprender en un contexto de pandemia. En realidad, en este momento, todos nosotros, ustedes, nosotros, en las aulas con nuestros alumnos, estamos produciendo conocimiento sobre cómo enseñar en un contexto de pandemia. Así que, de ninguna manera, estos documentos son recetas, simplemente son compartir reflexiones sobre algunas cuestiones que nos parece que vale la pena reflexionar. Y como comenzó diciendo Susi al comienzo, y creo que es la clave de esto, este es un tiempo muy, 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 muy rico para repensar nuestras prácticas, ¿sí? Para volver a mirar con nuevos anteojos aquellos viejos problemas que tenemos desde siempre, ¿sí?